Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Dan la victoria. Dios le bendiga. Honramos a nuestro Dios en esta noche y damos bienvenida a cada uno de ustedes, pidiendo que la gloria de Dios se derrame de una manera poderosa en esta noche. Santo el nombre de Jesús. Honramos a el Señor y pedimos que su gloria se manifieste de una manera extraordinaria sobre nuestras vidas. Así que hoy honramos a ese Dios todopoderoso que está en medio de nosotros. Pedimos que hoy haga
esa obra especial que Él tiene en nuestra vida para esta noche. Creo que la gloria de Dios va a estar tocando su vida. Hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, una cosa muy impresionante que es necesario que nosotros conozcamos. Por eso le estamos invitando en esta noche, este es su programa. Hoy empieza tu avivamiento. La batalla del pueblo de Dios y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Y estamos bendiciendo la vida de Nubia Esther Marrugo. Dios te bendiga, Nubia. Jacinta Peña, Dios te bendiga. Bendito el nombre del Señor Jesús. El hermano Javier Espinosa, familia, gloria a Dios. Estamos bendiciendo la vida de la familia Espinosa del Valle. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Hoy necesitamos que Dios se manifieste de una manera muy especial sobre la vida de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Y esta noche vamos a tocar un tema. Recuerde que estamos tratando el tema libertando a los cautivos. Y es una de las directrices de nuestro Señor para hacer su obra aquí en la tierra. Viendo el ministerio y la vida de Jesús, viendo todo lo que hizo, encontramos que una de lo más marcado en su ministerio era libertar a los que estaban bajo cautiverio. Y hoy vamos a tener una historia bíblica muy diciente, muy profunda, y necesitamos que Dios nos revele una verdad muy poderosa que hay allí, para que nosotros tomemos conciencia de la importancia que es libertar a esas personas que están bajo la influencia de espíritus inmundos, que muchos no los ven, pero es una influencia invisible que toca las vidas, las transforma, las manipula, las controla para destruirlas, para acabar con ellas. Así que vamos a la palabra en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Hechos capítulo 16, verso 16. Me gustaría que usted tomara una Biblia y que pudiéramos estar leyendo en esta noche. Queremos bendecir en esta noche a la hermana Edna del Valle, a la pastora Judy Vergara que está conectándose, a mi vecina, la señora Carmen, Dios le bendiga. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quiero que esta noche, los que acaban de conectarse, quiero decirles que se quede. Si usted por casualidad entró, quédese. Si usted entró porque quiere escuchar la palabra, con mucha más razón. Vamos a tocar un tema sensible en nuestra sociedad, muy delicado, que quiero que nosotros analicemos con mucho criterio y bajo la guía del Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versos 16 al 34. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo:
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta noche. Padre, gracias por lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestra vida. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu misericordia, y por todas las cosas que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Dios, y que podamos, Dios mío, asimilar estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. La historia que hemos leído la podemos resumir de una manera rápida, hablando de Pablo y Silas que iban a la oración, y dice que en el camino se les cruzó una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, era una adivina, y esta mujer, por el espíritu de adivinación, empezó a decir: estos hombres que os predican, él les enseñan el camino de la vida eterna. Y dice que todos los días que ellos pasaban, esta muchacha divina decía lo mismo: estos hombres son enviados de Dios que anuncian el camino de salvación. Y dice que pasando varios días, esto desagradó al apóstol Pablo. Y dice entonces que reprendió al espíritu de adivinación que había en esta mujer, y este espíritu salió de su vida.
Pero resulta que esta mujer que tenía espíritu de adivinación tenía unos amos. Y estos amos la usaban para adivinar y les generaba grandes ganancias. Así que ellos la tenían por una herramienta de producir dinero, porque tenía espíritu de adivinación. Pero cuando el apóstol Pablo echó fuera ese demonio de esa vida, entonces se redujo la fuente de ganancias de sus amos. Y cuando estos amos se vieron que ya no podían seguir ganando dinero con esta muchacha, porque Pablo había echado fuera el espíritu de adivinación, entonces se fueron contra Pablo y empezaron a calumniarlo. Lo llevaron a los magistrados diciendo que estos hombres estaban trastornando la ciudad, que estos hombres estaban enseñando costumbres que no estaban entre los romanos. Así que lo llevaron a los magistrados, allá los tomaron, los desnudaron, los azotaron y los llevaron a la cárcel. Cuando van a la cárcel, le ordenan al carcelero que los guarde bien guardados y que no pueden escapar. Así que este hombre lo llevó a la parte más al fondo de la cárcel y allí cerró la puerta para que no saliera. Y con todo esto, estos hombres de Dios empezaron a alabar a Dios. A medianoche empezaron a exaltar y a glorificar el nombre de Dios. Y cuando estaban alabando ahí, que todos los presos estaban oyendo las alabanzas, de pronto se manifestó un terremoto. Y con este terremoto las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas también se rompieron. Las cadenas con que ellos estaban presos en un cepo. Se abrieron esas cadenas y todos quedaron totalmente libres. Hasta el carcelero, cuando vio todo esto, prendió la luz para buscar, porque dice la escritura que este hombre se iba a matar al ver que se habían escapado los presos porque las puertas se abrieron. Y cuando se iba a suicidar, el apóstol Pablo le gritó y le dijo que no hiciera eso porque todos los presos estaban ahí, que ninguno se había ido. Entonces, cuando este hombre vio esa manifestación poderosa de Dios, un terremoto, las puertas se abrieron, los cepos se abrieron, este hombre vio que era una manifestación poderosa de Dios, porque él sabía que ellos estaban alabando y glorificando a Dios. Entonces le preguntaron qué podía hacer para ser salvo. Es lo que le pregunta el carcelero. Así que Pablo y los demás lo llevaron a Cristo, él los llevó a su casa para que también los demás recibieran a Cristo, y dice que allí se gozaron con este hombre porque habían experimentado esa bendición de la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es, a grandes rasgos, esta historia que estamos compartiendo. Pero yo quiero que entremos en unos puntos que son muy fundamentales y que nos van a llevar a un análisis muy profundo. En primer lugar, encontramos que había una muchacha con espíritu de adivinación y que por tener este espíritu tenía unas personas que estaban controlando su vida para que entonces le generara ingresos. O sea que la estaban usando por la atadura de adivinación que tenía para generar dinero. Entonces esta muchacha la estaban usando porque había un espíritu de adivinación en su vida. Pero cuando libertaron a esta muchacha, esa fuente de ganancias se fue de estos hombres y entonces buscaron cómo irse contra aquellos que habían libertado a esta muchacha. Y una de las cosas que tenemos que entender, que esto sucedió con ese espíritu de adivinación, donde había unas personas que estaban controlando, que tenían a esta persona esclavizada y la estaban usando para obtener riqueza, para obtener ganancia de ella. Y no les importaba
lo que estaba aconteciendo con esta muchacha al tratar de usarla. La usaban para exprimirle, para sacar dinero a través de ella. Entonces esa situación la vemos también en este tiempo cuando hay personas que tienen este tipo de espíritus y no simplemente este espíritu de adivinación, sino que hay una cantidad de espíritus que están generando atadura en las personas y que lastimosamente otros se aprovechan de estas ataduras en las personas. Y quiero poner ejemplos claros y precisos, como el espíritu de prostitución. El espíritu de prostitución, que es un espíritu muy común y que ha estado azotando la humanidad por mucho tiempo. Este espíritu de prostitución que está en la vida de muchas personas. Aparecen otras personas que se aprovechan de estas personas que están atadas por este espíritu para usarla en la prostitución. Por eso es que vemos lugares de prostitución donde hay mujeres que están allí, que tienen ese demonio de prostitución, que solamente el deseo que tienen esas personas por ese espíritu es prostituirse. Y se quedan esclavizadas a este espíritu y vienen otras personas aprovechándose de esta condición y las toman, las controlan, las manejan, les manejan su vida, le manejan todo a estas personas y las tienen en ciertos lugares explotándolas, sacándole dinero, recursos. Y esto no solamente se ve en nuestras ciudades, esto es una acción a nivel mundial. Incluso hay redes de prostitución en todo el mundo que se aprovechan de estas personas que en ciertos sentidos están indefensas, que son personas que no tienen la libertad para salir de esta condición. Y hay otras personas que entonces se aprovechan de esta condición para usarlas, para sacar dinero, para explotarlas. Por eso es que estamos viendo tanta explotación, incluso en esta obra de Satanás sobre el mundo entero. Esta forma de explotación, de espíritu de control, que son otros demonios que también tratan de controlar todas aquellas personas que por alguna razón son víctimas de estos espíritus inmundos. El caso del apóstol Pablo, cuando vio esto, de pronto alguno dirá, pero si estaba diciendo verdades, si estaba diciendo que estos son siervos de Dios Altísimo que os anuncian la salvación. Entonces muchas personas dicen, pero ¿por qué echó fuera ese demonio si no estaba diciendo nada que no fuera cierto? Él percibió, él tuvo que discernir, el Espíritu Santo le tuvo que hablar de lo que estaba pasando con esta muchacha, una muchacha que estaba siendo esclavizada por el espíritu de adivinación. Entonces este hombre lo que hizo fue libertarla de esa esclavitud. Por eso es importante que nosotros empecemos a ejercer esta acción de libertar a las personas que están bajo cautividad. Cuando una persona tiene una posesión demoníaca, esta persona está atada. Esta persona asimismo no puede salirse de esa condición. Y lo vemos también en la droga, en la drogadicción. Lo vemos en muchas áreas de nuestra sociedad donde hay personas que están esclavizadas de la droga, están esclavizadas del vicio y aquellos que tienen de pronto más claridad pero no tienen misericordia, lo que hacen es aprovecharse de esas personas para esclavizarlas, para usarlas, para sacar dinero a través de ellas. No importa si se pierde, no importa si se daña, si se le pega una enfermedad, si en la prostitución un SIDA, no les importa, porque el deseo de estas personas es controlar, es beneficiarse de la condición de esas personas que están totalmente atadas, que están sumidas a la esclavitud de las obras de las tinieblas. Pero el hombre de Dios, el apóstol Pablo, lo que vio fue detrás de esta muchacha que había una explotación. Y Jesucristo es quien liberta las vidas. Así que actuó libertando a esta muchacha de la esclavitud, de la adivinación. Estos hombres dice que tenían grandes ganancias
colocando a esta muchacha en la adivinación. Hoy nosotros vemos en diferentes áreas de la vida personas que la toman, la esclavizan. Hay gente que son de mente débiles y los demás se apropian de ella, las toman y las colocan para sacar beneficio, para hacerse ricos a costa de la destrucción de otras personas. Por eso es importante que nosotros notemos que la liberación es una acción que se necesita en este mundo que está totalmente perdido, extraviado. ¿Cuántas personas que de alguna manera las esclavizan en labores, en trabajo? Y esto lo vemos en muchos lugares, personas que por causa de su necesidad se ceden y se esclavizan para que otros saquen provecho de su condición, para que saquen provecho de la situación que está pasando. Y muchos, entonces, ese espíritu de control actúa sobre muchas personas para tener esclavizadas a otras. Así que es importante que nosotros miremos que la liberación es una acción que se necesita pronto, que es necesario que empecemos a ejercer la liberación para que muchos se les rompan esas ataduras y sean totalmente liberados. Entonces esta muchacha fue totalmente liberada del espíritu de adivinación. Entonces, fíjense si ellos no echan fuera ese demonio de esa muchacha la hubieran seguido explotando, haciendo dinero con esas personas. Entonces, hay muchas formas de explotación de las personas, pero gracias a Dios que Dios ha entregado el poder a la iglesia para sacar a mucha gente de esta condición. Y eso fue lo que pasó con esta muchacha. Entonces esta gente vieron que se había perdido, estaban perdiendo esas ganancias porque una persona fue liberada del cautiverio. Entonces, en este mundo, escuche bien, en este mundo hay gente que hace mucho dinero a costa de los demás. Hay mucha gente que hace riquezas, no importa cómo se destruyen las personas. Y hay muchas áreas en la vida de la gente que nosotros vemos cómo los usan, porque hay gente que están atada, hay gente que no tienen la mente abierta para reconocer que pueden ser libres. Hay personas que están en lugares, escuche bien, esclavizadas, personas que están sometidas a otros. De pronto usted se puede dar cuenta que hay personas que manipulan a otros y que esas personas manipuladas tienen mentes débiles de tal manera que se declaran sumisas a esas personas. Eso lo vemos también en la política. Políticos que tienen control sobre las personas, dirigen las personas y aquellas personas se declaran dependientes porque esos espíritus de dependencia, esos espíritus que no les permiten a las personas ver más allá, se someten de tal manera que quedan en esclavitud y los usan como instrumento de ganancia. Y eso es una cosa que nosotros vemos a diario. Por eso que la corrupción ha logrado tanto en este país, porque la corrupción tiene un fundamento en el espíritu de control. Y esto es lo que está llevando a muchas naciones a la ruina, a muchas naciones al debacle total, porque hay una influencia demoníaca fuerte para controlar masas. Entonces, este ejemplo del apóstol Pablo es muy diciente para nuestra vida, para que nosotros reflexionemos. No sé en qué condición pueda estar tu vida o pueda estar una persona, si de pronto tú tienes una tendencia a someterte a alguien, una tendencia a estar bajo el control de otra persona que te esclaviza, que te induce a hacer cosas que de pronto tú no quieres hacer, pero que esa influencia es tan fuerte que puede estar seduciendo tu vida. Entonces es muy importante reconocer que Cristo nos llamó para ser libres. Así que si usted está en esta condición, vamos a romper esas cadenas y vamos a declarar su vida libre para que pueda llevar una vida totalmente
de gozo en el Señor, en el camino de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Y después que hicieron la liberación de esta muchacha, empezó una persecución. O sea que estos hombres, cuando vieron que esa ganancia se les fue de las manos y que ya no podían, no tenían manera de retomar este negocio, entonces lo que hicieron fue irse contra aquel que dañó el negocio. Por eso es que nosotros vemos que hay tanta persecución sobre los hombres de Dios, sobre la iglesia de Jesucristo, porque el diablo sabe que cuando nosotros oramos por las personas que están atadas, van a ser libres, van a romperse las cadenas de esas ataduras que tienen a mucha gente atada, que tienen a mucha gente sumidas a un control absoluto, y es una cosa asombrosa. Y este tema de la esclavitud en pleno siglo XXI es una cosa que abarca todas las esferas, que abarca todas las culturas de la humanidad. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que mirar como miraba el apóstol Pablo, que él pudo discernir lo que estaba detrás de esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Así muchas personas que en este tiempo están atadas, que necesitan ser libertadas porque están sumidas a una esclavitud, están sumidas a el control de otras personas. Y eso lo vemos mucho en los negocios, lo vemos mucho en empresas, lo vemos mucho en muchos lugares, que siempre hay alguien que está controlando a los demás. Lo vemos en las pandillas. Cuando hay un jefe de pandilla, esta persona tiene un espíritu de control. Y este espíritu de control genera espíritus de cautividad. Y por eso aquellas personas se hacen sumisas a ese líder, y lo que el líder les diga que haga, ellos lo hacen, porque están atados. Necesitamos libertar a esas personas. Necesitamos ejercer el poder y la autoridad de Jesucristo para libertar a mucha gente, a muchas personas. Bendito el nombre del Señor. Y es bien interesante que esta noche usted empiece a meditar casos, de pronto personas que usted ve y dice, pero esta persona, ¿por qué sigue sumisa a esta otra? Y usted de pronto no entendía por qué. Y de pronto usted le decía a esa persona, mira, pero tú ¿por qué tienes que estar sometido a esta persona? Incluso eso se ve también en el hogar. Hay hombres sometidos a mujeres, y estas mujeres ejercen control. Y lo que esta mujer le diga a ese hombre se somete a hacerlo, porque hay un espíritu de control. No hay una relación común de entendimiento para estar de acuerdo en las cosas. No me refiero a eso. Me refiero a casos en los cuales hay una influencia espiritual, una influencia de control. Y lo vemos en muchas familias, donde la gente le dice, oye mujer, pero tú ¿por qué te estás sometiendo a este hombre? ¿Por qué le tienes que aceptar lo que él quiere establecer sobre tu vida? Como si él te mandara, como si él estuviera controlando tu vida. Y eso realmente es lo que ocurre. Hay un espíritu de control, hay un espíritu de manejo. Entonces mueven a esta persona a su antojo, porque son espíritus que están en aquellos para manejar, para manipular, para desviar a las personas. Entonces, donde hay reunión de personas, se puede manifestar el espíritu de control para tomar a aquellas personas, someterlas a lo que quieran estas otras, para lograr objetivos personales, egoístas, ambiciosos, económicos, de conveniencia, de corrupción, de política, de todo. Esto es en todas las esferas. Así que es muy importante que usted vaya conociendo cómo se mueve el mundo espiritual y cómo hay gente que está atada, gente que está sometida, gente que está bajo ese cautiverio. En pleno siglo XXI encontramos que hay un cautiverio, que hay una manera de manipular, de controlar, de que muchas personas estén sometidas a otro sin sentido, sin razón. No hay explicaciones en ese sentido, sino que este espíritu maneja y controla de una manera autoritaria, de una manera ilógica,
que muchos no podemos entender qué es lo que puede estar ocurriendo en personas, en grupos, etcétera. Entonces es necesario en esta noche que entendamos y que seamos observadores. Observe qué pasa con su familia, observe qué pasa en el lugar de su trabajo, observe qué pasa en los grupos, observe todo lo que rodea a lo que tiene que ver con la vinculación de personas como grupo, como sociedad, como cultura, etcétera, y entonces va a entender muchas cosas. Por eso es que nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de las milicias, en el caso de la guerrilla, en el caso a un militar, ¿verdad? Encontramos que hay personas que se someten y que aparentemente se someten a ideales, pero no se están sometiendo a ideales, se están sometiendo a un espíritu de control. Y esos espíritus de control son tan fuertes que cuando alguien se mete con uno de sus líderes, estas personas que están bajo el control pueden inclusive quitarle la vida a otro por defender a sus líderes, porque son demonios, son espíritus que son asignados para manipular masas, para manipular gente. Y esto es una cosa tan de grande envergadura que esto mueve naciones, mueve pueblos, mueve nuestra sociedad, y todo esto contribuye a que haya tanta postración de nuestra sociedad y tanta desviación. Entonces es muy importante que en esta noche observemos todo eso para que podamos reflexionar y actuar y buscar a Dios que nos dé la autoridad y el poder para romper esos espíritus, para romper esas ligaduras, para que muchos sean absolutamente libertados de esa influencia maligna, esa influencia demoníaca. Por eso es que nosotros vemos en los proxénetas sexuales, que son personas que tienen un espíritu de control que tiene que ver con la sexualidad y con la manipulación sexual de las personas. Y los conducen al ilícito, los conducen a generar ganancias. Y entonces no podemos comprender, mire, el caso de esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ella daba ganancia porque adivinaba. Pero usted se pregunta, pero ella podía hacer su negocio por su cuenta y empezar a usar la adivinación para ganar ella. Pero el asunto es que ese espíritu de adivinación estaba manipulado por un espíritu de control que tenían aquellos que eran sus amos. Entonces eso ocurre también en nuestro tiempo cuando, fíjese el caso de las personas que están sometidas a la manipulación sexual. Cuando las usan, les pagan mucho dinero a las personas que están a cargo de las prostitutas. Les pagan mucho dinero y a las prostitutas le dan cualquier cosa. Y lo que le den, entonces ellas se alegran por lo que le dieron. Esto es porque están sometidas, hay un control, hay un espíritu que maneja a todas estas personas, y estas personas lo único que les interesa al final es satisfacer a aquellos para los cuales trabajan. Entonces ellas dicen, voy a hacer un buen trabajo para la persona que está conmigo. Entonces estas personas se aprovechan de esas mentes débiles, se aprovechan de esas personas que están en esa condición para explotarlas. Y eso se ve a niveles internacionales. Eso es una cosa que está abarcando toda la faz de la tierra. Entonces son temas que son muy delicados, muy sensibles, y que nosotros tenemos que analizar para que esos espíritus no toquen nuestra vida, no toquen nuestra familia, no toquen a los nuestros, no toquen a las personas que nosotros amamos. Mire el caso de esta muchacha y mire el caso de muchas personas que están en ese sometimiento, en esa esclavitud, en esa forma de pisotear esa persona, de dañar el futuro de esa persona,
porque les controlan, les manejan. Bendito el nombre del Señor. Pero dice aquí la Escritura que cuando ellos empezaron a adorar a Dios en la cárcel, dice que se desató un terremoto y empezó a romper las puertas y se soltaron los grillos. Las cadenas se abrieron y ellos pudieron ser libres. Y cuando esto ocurrió, fíjese la actitud del carcelero. Cuando el carcelero vio que esto había ocurrido, buscó para suicidarse, para matarse, porque tenía miedo de sus jefes. Ahora, hay algo importante en la historia. Hubo un terremoto, y un terremoto se siente en toda la localidad porque tiene un epicentro. Entonces, cuando hay un terremoto, todo el mundo se entera de que hubo un terremoto. O sea que los magistrados, las personas que conducieron al carcelero para que metiera a la cárcel a estos hombres, ellos se tuvieron que haber enterado que hubo un terremoto. Y el terremoto, pues, produce un movimiento de tal manera que puede ocasionar una parcial destrucción de las propiedades. Pero el carcelero en su interior tenía un espíritu de temor con sus jefes. Y eso es una cosa que vemos a diario. Había una influencia de sometimiento a este hombre, que cuando este hombre se dio cuenta que como que no pudo cumplir su acometido y la misión que le dieron, entonces la salida fue el suicidio. Entonces hay personas que buscan el suicidio cuando de pronto tienen una relación y aquella persona de la relación le exige algo o le dice que no cumplen con tal cosa, y las mentes de muchas personas son tan débiles que las personas deciden quitarse la vida. Entonces vemos, ahí en estos días se presentó un caso en República Dominicana también de una mujer, una joven que se suicidó porque tenía problemas con el novio. Entonces no se sabe exactamente la situación que se dio entre ellos, pero evidentemente la causa del suicidio fue que hubo un problema en esa relación. Entonces las personas, por causa de tener un problema en una relación y por su debilidad espiritual, son capaces hasta quitarse la vida. Entonces estos demonios, estos espíritus, influyen terriblemente en las personas para que las personas busquen quitarse la vida. Y lo vimos en estos días en Cúcuta, también, donde un muchacho que vivía arrendado y por causa del encerramiento no pudo pagar el arriendo, entonces se montó en un puente para lanzarse al vacío y quitarse la vida. ¿Por qué una persona que debe, ponle tú, no creo que pase de 4 meses de arriendo, va a intentar quitarse la vida? Suena algo como ilógico, pero eso es lo que está pasando en nuestra sociedad por el encierro, por la condición de las personas, por la falta de recursos, falta de dinero. La obra del maligno empieza a influir en las personas, que empieza a meter ideas y cosas de suicidio, de autodestrucción, de laceración, de hacerse daño a ellas mismas, porque son influencias demoníacas. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestra sociedad estamos envueltos en situaciones donde hay una influencia demoníaca, estamos en una guerra espiritual y no podemos nosotros ignorar la guerra espiritual, no podemos ignorar que hay influencias demoníacas que están tratando de dañar, de destruir la vida de las personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar y ver lo que está pasando a nuestro alrededor con esto de la influencia demoníaca. Entonces vemos en todo esto que hay una intervención del reino de las tinieblas en nuestra sociedad. Y como personas creyentes
no podemos ser ajenos a estas verdades y desde ya tenemos que empezar a buscar a Dios para que nos capacite para ser libres y libertar a otras personas de estas influencias demoníacas que están trayendo mucho daño, mucho dolor a las personas. Así que damos la honra y la gloria a Dios en esta noche y espero que usted medite en esta verdad, que usted analice muchos casos en su vida, muchos casos en su entorno donde usted se encuentra, en sus amigos. Empieza a ser observador de la actitud de las personas. Empieza a ser observador y va a descubrir que hay una influencia muy marcada espiritualmente de personas para controlar a otras, pero no por sí mismas, sino por esa influencia de espíritus inmundos, espíritus de esclavitud o espíritus de control sobre las personas. Así que honramos a nuestro Dios en esta noche, dándole gracias al Señor por haber estado en este tiempo compartiendo esta palabra. Bueno, hemos llegado al final en esta noche y queremos honrar a nuestro Dios. Comparta esta palabra que le puede servir a otra persona y que, pues, de hecho, Dios se va a glorificar y Dios también te quiere usar para que libertes a muchas personas que están bajo cautiverio. Muchas bendiciones. Mañana, Dios mediante, a las 10 en punto, hora Colombia, estaremos nuevamente con otra entrega. Está la mansa